Muy buenas, compañeros. Bueno, de lo que quería hablaros hoy, que lo voy a preparar rapidito aquí en la cocina. A mí me gusta prepararlo así a media mañana y a primera hora de la tarde se lo suelo poner, que es cuando suelo ir al aviario. Ya os digo, ahora mismo son las 12 del mediodía y eso, me gusta prepararlo con un par de horas, 2-3 horas aproximadamente de antelación, que deje reposar bien. Y os voy a enseñar cómo hago yo el fan multipower sin tener que andar midiendo, pesando ni nada, y la verdad que queda de escándalo. Y bueno, os enseño el pedido este. Ya con esto nosotros tenemos para todo el año. Os digo, esto es algo que cunde muchísimo. Fijaros, mira, yo tengo aquí todavía el de 1 kilo. Yo lo utilizo, yo voy a mi aviario 3-4 veces en la semana. Siempre que voy lo pongo, ¿vale? Aunque le ponga manzana, aunque le ponga germinado, esto es totalmente complementario. Tú lo puedes echar directamente así, aunque a mis pájaros no les gusta directamente. Con pasta de cría mezclado les encanta, pero con pasta de cría y germinado, que os lo voy a enseñar, que lo tengo aquí, lo estaba preparando. Ahí veis cómo está el germinado. Veis todas las puntitas con semillas y todo. Ya digo, este germinado es germinado comprado a granel en la pajarería. Hay unos más buenos, otros más malos, depende de las partidas y demás. Pues salen así. Y esto está costando sobre 2 euros el kilo, 1,50 € el kilo aproximadamente. Ahora os enseñaré cómo también lo preparo. Esto lleva ya, ha estado 12 horas sumergido en agua, cambiándole el agua cada 4 horas. Y después lo que he hecho es dejarlo escurrir. Lo dejo escurrir sobre otras 5 o 6 horas. Le doy un lavado con agua y vinagre de manzana, bien lavado. Y lo vuelvo a dejar escurrir. Y ahora los tenderé sobre un papel para que absorba toda la humedad. Yo os digo, yo no estoy teniendo problema de hongos ni nada. Aparte, vamos, yo antes no lo usaba y tampoco tenía problema de hongo. Ahora estoy utilizando en la pasta de cría mezclada un acidificante antihongo para pasta. Pero que yo os digo, que esto aparte trae su acidificante y todo, que no suele tener problema de hongo. No sé, que los pájaros no se lo coman y lo dejéis 10 días ahí en la bizcochera, pero vamos. Entonces, os enseño, ¿vale? Porque nos ha llegado el pedido de tienda ornitología hoy. Digo, pues le voy a grabar un vídeo para que, por lo menos, sacarlo de duda, que muchos me habéis preguntado incluso hasta qué era el fan multipower. Porque hay gente, yo lo tengo aquí en la cocina, yo no tengo problema de enseñarlo rapidito. Mira, fijaros, esto es el fan multipower, ¿vale? Para que veáis lo que es. Esto ahora lo tenemos que mezclar con agua. Me preguntáis qué es, si es complementario, y muchos me decís, no, es que yo crío con verduras y demás. Bueno, esto es independientemente de que tú críes con verduras, esto puedes dárselo a los pichones. Esto va muy bien, es un aporte extra de proteínas y demás, y de vitaminas. O sea que aunque tú le des verdura a tus pájaros, esto no es le doy verdura, no le doy esto. Puedes utilizarlo, igual que puedes utilizar cuscús o otro tipo de productos que hay, pero yo os digo que si lo utilizáis, lo compagináis con diferentes cosas. Yo, por ejemplo, a mis pájaros les doy manzana, les doy germinado, y esto cunde muchísimo. O sea, esto vale sobre 6 euros el kilo. Y ya os digo, yo, fijaros, todo lo que me quede, yo lo utilizo bastante. Pero lo tengo por aquí, ¿sabes? Y lo he estado utilizando ya por 2 meses por lo menos, llevo utilizándolo. Y para mí ha sido un gran descubrimiento este año, ¿eh? Yo no lo conocía y ha sido un gran descubrimiento este año. Bueno, os voy a enseñar cómo yo lo preparo. Bueno, y esto pues es muy simple. Cogemos, yo lo voy a echar aquí para que lo veáis bien. Esto lo podéis hacer pesándolo. Yo ya lo he hecho alguna otra vez pesándolo, pero bueno, como os digo, con los vasitos estos, fijaros. Os voy a poner otro vasito para que lo veáis. He cortado un momentito la imagen, que he traído otro botecito para que lo veáis mejor, porque yo lo he hecho directamente. Lo podéis hacer pesándolo, pero si lo hacéis así, también os va a salir perfecto. Vamos, yo lo hago así directamente. Cogéis un poquito menos de agua. Si aquí, por ejemplo, están en el 50, que son sobre 50 gramos aproximadamente, aquí lo dejamos en el 40, para que lo veáis bien. ¿Veis la proporción? Un poquito menos de agua que de FAS. En peso serían más o menos lo mismo, pero ya os digo, un poquitín menos de agua que de FAS, y lo hacéis a ojo y os va perfecto. Y esto ahora directamente lo mezclamos ahí.
y removemos. Vamos removiendo. Fijaros que simple. En 5 minutos, y yo porque estoy aquí hablando, explicándolo, esto, lo otro. En 5 minutos, menos de 5 minutos. Esto si yo no estuviera grabando el vídeo, no tardaba nada. Y ahí lo veis, ¿vale? Ahora lo veréis dentro de un ratito. Y como os digo, para que veáis tan poca cantidad, 40 gramos. En 1 kilo y yo tengo 10 parejas, con un montón de pichones. Lo dejamos ahí y ahora dentro de un rato os enseñaré cómo va quedando. Mientras eso va haciendo, reposando y demás, vamos a quitar esto por aquí y os voy a enseñar lo que hago yo con el germinado, ¿vale? Y esto lo que hacemos, a mí me gusta hacerlo así. Lo puedes hacer si tienes germinador o lo que sea, pero mira, aquí hay súper poca cantidad. Yo utilizo estos tapes porque vienen muy bien, mira, así compro yo germinado, ¿vale? Esto es el germinado, que muchas veces me lo preguntáis también. Semilla seca, ¿vale? Semilla seca de negrillo, perilla, de todo. Lo ponemos a remojo, que ya tengo varios vídeos grabados del tema. Y ahora, a mí me gusta extenderlo y que seque bien. Que quede totalmente seco. Y ya lo veréis como se seca totalmente. Así no tendremos nunca problemas de hongo ni nada, ya os digo. En la vida he tenido yo hongo en la bizcochera. Voy a rebañar todo esto que queda aquí y ahora os enseño. Listo, pues ya lo tenemos ahí, fijaros. ¿Veis todos esos puntitos blancos, todas esas ramitas? A mí me gusta darlo así más o menos, incluso que las hojas, por ejemplo, haya germinado un poquito menos. No me gusta que tenga los rabillos así tan largos. Con que estén las puntitas del negrillo fuera, ya os digo. Y esto ahora los tendemos así, que seque bien. Que hay muchos métodos de hacerlo. Pero así lo que hacemos es secar el 100% de la semilla. Lo vais a ver después, como está totalmente seca y suelta. Vamos a dejar esto también una horita o así que seque. Le vamos a poner otro papel por encima para cubrirlo. Y os enseñaré cómo va quedando todo. Y esto, no sé si lo podréis ver bien. La semilla está prácticamente seca. Ahí la veis. Todavía lo dejaremos un poquito más. De todas formas, ahora se lo echamos al Fan Multipower y ya el mismo Fan Multipower termina de absorber la poca humedad que tenga. Entonces ya os digo, ahí veis toda la semilla. Esto está seco completamente, ¿vale? No tiene agua, no tiene exceso de agua ni nada. Mira lo que iba el Fan Multipower. A mí me gusta hacerlo así más sequito. Y bueno, y lo que hago yo ahora, que esto es muy simple, lo voy a hacer a ver si podéis verlo. Yo lo voy rascando así. Esto vamos rascándolo todo. A ver, ¿cómo puedo hacerlo? Es que tengo aquí el trípode chico. Este es el truco, ¿vale? A mí es por lo menos como me gusta hacerlo. Es ir rascando, vamos, esto lo hacemos rapidito y esto en un momento lo hacemos. Esto vamos rascando toda la superficie. Hay gente que lo remueve, cada uno que lo haga como quiera, pero ¿veis? Si lo vamos rascando, esta es la textura que queda. ¿Veis los suertecitos que queda? Ir rascándolo, ya os digo, lleva como una hora, yo lo dejo como 20 minutos, media hora, reposar sin taparlo ni nada, y después lo tapo y lo dejo como 1 hora o 2 horas en la nevera. Y esta es la textura que va quedando. A mí me gusta, lo rasco así un poquito. Y esto ya os digo, ya visteis la pequeña cantidad que preparé. Y de semillas de germinado igual, pues con esto para un día los pájaros les sobra, pero vamos. Y ya os digo, gente que tenga pocos pájaros lo puede hacer igualmente, porque ya veis que no es necesario preparar una gran cantidad. Preparan lo que se van a comer en el día y listo. ¿Habéis visto cómo se va quedando suelto? Que mucha gente me dice, ¿cómo lo haces para que te quede suertecito? Fijaros. Está suelto, no está pastoso. Y el truco está en eso. Dejarlo que absorba bien la humedad. Echarle la cantidad correcta de agua. Y a mí, como yo digo, rascarlo. Lo vas rascando y lo vas deshaciendo. Yo digo, cada uno tendrá su truco, cada uno lo hará de una manera. Pero ¿veis? Cómo queda, que parece una pasta de cría mórbida. Voy a terminar de rascarlo y removerlo bien. Que aquí con el móvil por delante me es un poquito complicado. Con el trípode, ya digo, estoy ahí con el trípode pequeñito. Porque el grande lo tengo en el local. Y bueno. Pues nada, ya está ahí toda removida. ¿Veis? Ahí he puesto el flap para que lo veáis. Fijaros, ¿eh?
Qué suertecito queda. Y ahora simplemente vamos a echar. Lo podemos hacer con la cuchara directamente, como queramos. Ahí, ¿vale? Lo voy a echar todo y os enseño. Ahí está. Ya tengo ahí todo echado. Como os digo, veis el brillito que tiene. Todavía está un poquitín, pero está prácticamente seco, es germinado. Entonces eso el FAD lo va a absorber del tirón. ¿Que hacemos el FAD multipower un poquito más seco? Bueno, pues germinado no es necesario tenerlo tanto tiempo secando, ya os digo. Y con esto, para unas 8 o 10 parejitas y para las crías, vais sobrados. Preparáis la mitad, ya os digo. Cada día, cada 2 días se los vais dando. Y esto va muy bien. Ahora os enseñaré cómo se lo pongo. Esto simplemente ahora lo mezclamos. A mí me gusta echarlo con 2 vasitos, o sea, el doble de... Porque como es medio vasito de FAD multipower, medio de germinado, y ahora le echo yo un vasito o 2 vasitos de pasta de cría seca. Ya lo veréis cómo va y se queda muy muy bien. Y cero problemas de hongo ni nada, ya os digo. Que lo podéis probar porque a vuestros pájaros les va a gustar bastante. Bueno, ya estamos aquí en el aviario. Vamos a ponerle ahora el FAD multipower. Y nada, yo lo que hago muchas veces lo he hecho aquí directamente, pero bueno, para que lo veáis bien, para mezclarlo sencillito. Y ahora le echamos pues un cacito. Aquí tengo yo pasta seca amarilla que todavía me queda y la estoy gastando aquí para estas cositas. Le echamos un par de cacitos, un cacito y medio aproximadamente. Y lo integramos perfectamente. Le podemos añadir un poquito más. Ya os digo, veis como el FAD se la bebe bastante bien, la absorbe muy bien. Ahí veis. Esto lo podemos dar así o podemos añadirle un poquito más. Lo vamos tocando, depende de la textura que creamos, pues a lo mejor un poquito más. Y ahí veis cómo queda. Nada, se lo vamos a poner ahora y os voy enseñando. Y nada, compañeros, ya se lo hemos puesto todo, hemos gastado la bandejita entera. Como veis, yo tengo más o menos medida la proporción en función de las parejas que tengo y la cantidad que me gusta ponerle. Ahí veis, yo les pongo una bizcocherita a cada uno, como esto es prácticamente a diario y tampoco interesa que les sobre comida de un día para otro, pues lo que se van a comer. Ahí veis todos comiendo. ¿Veis cómo están todos? A veces le pongo 2 bizcocheras, lo que sea, pero si a lo mejor tengo bizcochera sucia, por ejemplo, allí tengo bizcocheras limpias ahora mismo, pero le pongo una bizcocherita a cada uno. Ahí están todos comiendo. Ahí veis, madre, mira, por ejemplo, el pollito este que está destetándose. Fijaros, está destetándose ahora mismo, este está empezando a comer. Y fijaros, ¿veis? Todos comiendo. Y esto es independiente, os lo vuelvo a decir, de que el que use verdura o lo que quiera, que puede utilizar un día brócoli y otro darle esto, que es independiente. Y nada, compañeros, ya os digo, veis a todo, yo se lo pongo absolutamente a todo. Hembras que están ya en muda, a todo. Y nada, compañeros, aquí me despido con esta imagen, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.